El libro que promete abarcarlo todo. Hay libros que cuentan una historia, y hay libros que parecen querer contener el mundo entero. En la historia interminable de Michael Ende, incluso la forma material sugiere algo desmesurado, capítulos ordenados de la A a la Z, como si cada letra fuese una puerta que no puede faltar, el alfabeto completo desplegado con paciencia, un recorrido que empieza en la primera letra y termina en la última, como si el lenguaje mismo estuviera siendo atravesado de extremo a extremo. Ese gesto es silencioso, pero ambicioso. No solo narra una aventura, insinúa una totalidad, un repertorio entero de signos disponibles. Un libro construido sobre todas las letras posibles parece afirmar que nada queda fuera, que el mundo puede organizarse si se tienen suficientes símbolos. Y sin embargo, dentro de ese mismo libro, tan cuidadosamente estructurado, hay un territorio que empieza a vaciarse. Mientras las letras están todas en su lugar, el mapa de fantasía comienza a mostrar huecos. No hay explosiones, no hay estruendo. Hay zonas que simplemente dejan de estar. La promesa de totalidad convive con una grieta. Así se describe ese avance. La nada. El fuego fatuo se instaló en el sitio libre. Mi patria, comenzó a decir después de reflexionar un poco, se encuentra bastante lejos de aquí. No sé si alguno de los presentes la conoce. Se llama Podrepantano. ¿Y qué más?, rechinó Pierre Yarzark. ¿Por qué estás aquí, Blob? En Podrepantano, nuestro país, siguió diciendo entrecortadamente el fuego fatuo, ha ocurrido algo incomprensible. Es decir, está ocurriendo aún. Es difícil describirlo. Bueno, al este de nuestro país hay un lago, o mejor dicho, había, llamado Cálido Caldo, y todo empezó porque un día el lago de Cálido Caldo no estaba ya allí, simplemente había desaparecido, ¿comprenden? Un momento, rechinó el Comerrocas interviniendo. ¿Lugar? Al principio sí, explicó el fuego fatuo. Es decir, el lugar se hizo cada vez mayor. Cada vez faltaba algo más en la región. El supersapo Sumpf, que vivía con su pueblo en el lago de Cálido Caldo, desapareció de repente. Otros habitantes comenzaron a huir, pero poco a poco empezó también en otros lugares de Podrepantano. A veces era al principio muy pequeño, una cosa de nada, del tamaño de un huevo de gallineta. Pero esos lugares se ensanchaban. Si alguien por descuido ponía el pie en ellos, el pie, o la mano, o lo que hubiese entrado allí, desaparecía también. Por lo demás, no es doloroso. Lo único que pasa es que, al que sea, le falta de pronto un pedazo. Algunos hasta se han tirado dentro intencionalmente, al ver que la nada se les acercaba demasiado. Tiene una fuerza de atracción irresistible, que se hace tanto más intensa cuanto mayor es el lugar. Ninguno de nosotros podía explicarse qué era esa cosa horrible, de dónde venía, ni qué se podía hacer contra ella. Y como por sí sola no desaparecía, sino que se extendía cada vez más, finalmente se decidió enviar un mensajero a la emperatriz infantil para pedirle consejo y ayuda, y ese mensajero soy yo. Cuando la totalidad se adelgaza. Un lago que ya no está, un hueco pequeño que se ensancha, un cuerpo al que le falta un pedazo y no duele. Lo inquietante no es la violencia, es la pérdida de consistencia. Fantasía no se derrumba por un estallido, se adelgaza. Primero falta un lago, luego una criatura, después una región entera. El mapa sigue ahí, pero ya no corresponde con el territorio. Hay algo profundamente cultural en esa imagen. Un mundo no desaparece cuando lo destruyen de golpe. Empieza a deshacerse cuando deja de ser habitado. Cuando lo que antes tenía espesor simbólico se vuelve intercambiable, reemplazable, prescindible. Psicológicamente ocurre algo similar. La experiencia se fragmenta. Las partes ya no se integran en un relato común. Hay escenas, recuerdos, impulsos, pero no hay eje. La totalidad
entendida como coherencia viva, se vuelve frágil cuando ya no hay palabras capaces de sostenerla. No se trata solo de describir la realidad, sino de poder vivir dentro de ella. Cuando el lenguaje pierde esa fuerza, quedan fragmentos sueltos, como huecos en el mapa. En fantasía, nadie sabe qué es esa cosa horrible, no tiene nombre, solo se le señala como eso, y mientras permanece innombrada, se expande. Tal vez ahí comienza a insinuarse algo. Un mundo necesita más que signos dispersos, necesita un centro, una palabra que lo reúna. En la novela, ese centro no aparece mediante una batalla ni mediante un decreto. Aparece en un lugar oscuro y silencioso, en un ático, en la voz de un niño que, después de atravesar la historia entera, se atreve a pronunciar un nombre. Escuchemos ese momento. El nuevo nombre. Cuando Bastián llegó a la parte del libro en que se hablaba de la emperatriz infantil, durante una fracción de segundo, solo el tiempo del parpadeo de un relámpago, vio el rostro de ella ante sí, y no solo con la imaginación, sino con sus propios ojos. No había sido una ilusión, de eso estaba Bastián totalmente seguro. Había observado incluso detalles que no aparecían siquiera en la descripción, como por ejemplo sus cejas, que se curvaban sobre los ojos de color de oro, como dos delgados arcos pintados con tinta china, o sus lóbulos auriculares extrañamente alargados, o la peculiar inclinación de su cabeza sobre el delicado cuello. Bastián estaba seguro de que no había visto en su vida nada más hermoso que aquel rostro, y en aquel mismo momento supo también cómo se llamaba ella, hija de la luna. No había la menor duda de que ese era su nombre, y la hija de la luna lo había mirado a él, Bastián Baltasar Bux. Lo había mirado con una expresión que no podía explicarse. ¿Se había sentido también sorprendida? ¿Había ruego en aquella mirada? ¿O nostalgia? ¿O qué? Intentó recordar los ojos de la hija de la luna, pero no lo consiguió ya. Solo estaba seguro de una cosa. Aquella mirada, atravesando sus ojos y bajándole por el cuello, le había llegado al corazón. Ahora sentía el rastro ardiente que había dejado en su camino, y sentía también que esa mirada se encontraba ahora en su corazón y relucía allí como un misterioso tesoro, y eso hacía daño de una forma que era a la vez extraña y maravillosa. Aunque Bastián hubiera querido, no hubiera podido defenderse ya contra lo que había pasado, pero no quería, de ningún modo. Al contrario, por nada del mundo hubiera devuelto aquel tesoro. Solo quería una cosa, seguir leyendo para estar otra vez con la hija de la luna, para verla otra vez. El poder de nombrar. Un rostro que irrumpe, una mirada que atraviesa, un nombre que aparece con absoluta certeza. Hija de la luna. No surge como invención caprichosa, tampoco como descripción poética. Bastián no construye el nombre paso a paso, lo reconoce, como si el nombre hubiera estado esperando ser pronunciado. Aquí ocurre algo decisivo para la novela. Fantasía se estaba adelgazando, regiones enteras desaparecían sin que nadie pudiera explicar qué era esa cosa horrible. No había palabra que la delimitara, el vacío avanzaba sin contorno. Y sin embargo, el mundo entero depende de un gesto mínimo, alguien que se atreve a llamar. Nombrar concentra, nombrar reúne lo disperso, nombrar da eje. El libro puede recorrer todas las letras del alfabeto, puede exhibir el repertorio completo de los signos, pero ese conjunto no basta por sí mismo. Hace falta un acto singular que ordene, que centre, que haga respirar el mundo. Psicológicamente, el nombre propio cumple esa función, integra experiencias que, de otro modo, quedarían como fragmentos aislados. Culturalmente, los nombres compartidos sostienen realidades comunes. Sin ellos, el territorio se vuelve inestable. Lo interesante es que el nombre no clausura fantasía, no la reduce, sino que la vuelve posible. La totalidad, entonces,
no consiste en acumularlo todo, sino en encontrar el centro desde el cual lo múltiple puede mantenerse unido. Una tensión abierta. Y entonces, el libro revela su tensión más profunda. Un relato que recorre todas las letras posibles necesita, sin embargo, un susurro singular para sostener su mundo. La arquitectura completa del alfabeto no basta. Hace falta un acto. Volvamos al principio. Un libro que avanza de la A a la Z. Un gesto que parece querer abarcarlo todo. Pero quizá la totalidad no se alcanza acumulando signos, sino encontrando el nombre capaz de reunirlos. Ahí se abre la pregunta que atraviesa toda la historia, y también la nuestra. Tal vez la nada no empieza destruyendo el mundo. Tal vez empieza cuando dejamos de nombrar aquello que nos importa. Ahora te invito a preguntarte, ¿qué cosas en nuestro propio mundo están empezando a volverse invisibles? Si quieres, puedes contarme qué parte de la historia te hizo pensar en esto. Me interesa leer cómo la interpretas tú. Si te interesa seguir explorando este tipo de lecturas, puedes suscribirte. Seguiremos abriendo libros.